Saben, hace tiempo la verdad es que Dandadan no me llamaba mucho la atención, pero cuando vi la premisa me pareció que tenía una buena originalidad, ya que la combinación entre los yokai y los aliens me parece un concepto original e interesante, pero debo admitir que es el concepto de los aliens el que más me llamaba la atención, ya que los yokai han sido explorados en más obras shonen e igualmente los aliens, pero lo que me gusta de Dandadan es que maneja todo el concepto de los aliens desde un concepto más clásico como los platillos voladores y conspiraciones. Saben, personajes como Yui y Aira al principio me parecían insoportables ya que no me gustaba para nada su personalidad, pero debo decir que poco a poco vas conectando con ellos y con sus personalidades. Igualmente otros personajes como Seiko y la Turbo Abuela son personajes jodidamente divertidos, los cuales te van a sacar muchas risas, aunque personalmente me gustaría que le dieran un poco más de tiempo de brillar a Seiko, como por ejemplo viendo su pasado o su historia de trasfondo, ya que, pues desde el principio la ponen como una medium súper inteligente con bastantes conocimientos de cómo funcionan los yokai, pero pues personalmente me hubiera gustado que mejor le hubieran hecho un trasfondo de cómo llegó a ser una medium con muchos conocimientos, ya que, pues eso de que Seiko nació con la capacidad de percibir y comunicarse con espíritus, lo que le dio una base sólida en el mundo sobrenatural, se me hace una justificación muy rápida y muy simple. Takakura y Momo como personajes principales, debo de decir que cumplen a la perfección, ya que van teniendo una buena química con una conexión que va creciendo a lo largo de la obra, que incluso hace que ambos vayan desarrollando sentimientos románticos, sin necesariamente llegar a caer en cursilerías o en la melosía estúpida, como por ejemplo cuando Kashima Reiko persigue a Ayase en las noches. Podemos ver cómo de verdad ella está interesada en Okarun, a pesar de que Kashima Reiko se hace pasar por Karun. Ayase inconscientemente muestra su interés romántico por Takakura, e igualmente podemos ver cuando Takakura muestra por primera vez que de verdad le gusta a Ayase, cuando inconscientemente él se lo dice a Bamora. A pesar de todo este contexto, la realidad es que el interés romántico de ambos personajes me parece natural sin llegar a caer en la melosía boba o en lo cursi. No les voy a decir que Dandadan es una obra tridimensional con un cast de personajes al nivel de Vagabond o Evangelion, ya que pues sería una total falacia, ya que pues hay otros personajes como Bamora o Sakata, los cuales están en un punto en donde pues no sabes si tomártelos seriamente o divertidamente. Incluso a veces me tomé más seriamente al señor Langosta. Otra cosa que siento que a veces el manga falla es que exagera su concepto principal, ya que como dije anteriormente la combinación entre aliens y yokais es interesante y entre comillas original, pero pues cuando empiezan a meter más especies de aliens y te enteras de que cada yokai tiene su territorio, pues se te puede hacer un poco confuso, sobre todo si eres un fanático que busca algo más mainstream. Por ejemplo la pelea de la invasión, en donde aunque pues había aliens con efectos y diseños increíbles, hay que decir que en partes la pelea se vuelve un desmadre atmosférico, y bueno, pues a mitad de la pelea te mete en el pasado de Bamora con su madre adoptiva, aunque pues es innegable que lo más god de Bamora es su traje que usa para pelear, el cual era como el dios, una deidad de su planeta y una tremenda referencia a Godzilla. Cosas como también el objetivo de Takakura, el cual es recuperar sus testículos, son jodidamente divertidos, no como el objetivo de Denji, el cual era tocar unos pechos, y los fanáticos Chainsaw Man querían que te lo tomaras seriamente el objetivo de Denji, lo cual pues sinceramente era un objetivo muy poco serio. Pero en el caso de Takakura el hecho de que tenga que buscar su pene es jodidamente bizarro, guarro y divertido. A pesar de que Dandadan es un manga que cumple bastante bien, hay que decir que la obra sufre algo que mangas como Chainsaw Man sufren, y es que la libertad creativa que toma el mangaka por consejo de su editor hace que la obra no se sienta como un shonen, ya que recordemos que la obra es un shonen, pero sinceramente hay momentos en donde yo de verdad pensé que era un seinen por los chistes y clichés que se hacen. Es verdad que no es sexualmente explícito y
muy violenta, pero hay detalles en donde no se siente como un shonen, y creo que es mayormente el humor tan guarro que hace la obra no se sienta como un shonen. Esta libertad creativa, por lo que investigué, fue por recomendación del editor del mangaka, ya que el mangaka desde hace años se sentía como encerrado creativamente, lo cual hizo que se tomara la libertad de hacer el manga tal y como está. Pero sinceramente, a pesar de que esto pueda parecer bueno, hay que decir que también tiene puntos muy cuestionables, como por ejemplo no respetar al 100% los estándares de un shonen, y respeto a los mangakas que regularmente las editoriales y los editores los fuerzan a cumplir los estándares de la demografía de la obra, como por ejemplo el manga de Spy Family, en donde el mismo mangaka ha declarado que no estaba contento del todo, ya que sentía que no le dejaban tener ni un mínimo de libertad creativa. También por ejemplo no es crítica a Yukinobu Tatsu, pero siento que no es tanto una crisis creativa lo suyo, sino que tal vez es que simplemente tal vez no es tan buen escritor, porque recordemos que mangas como Slam Dunk, Hunter x Hunter, Astro Boy, o el tan aclamado Full Metal Alchemist, todas esas obras tienen un nivel increíble de calidad, ya sea en historia, profundidad, etc. Pero esos mangas, a pesar de la increíble calidad que tienen, respetan y siguen al pie de la letra los estándares de la demografía a la que pertenecen. Es importante aclarar que la demografía de una obra no define la calidad y profundidad de la obra, ya que pues así como hay seinen buenos, también hay mangas shonen buenos, e igualmente como hay mangas shonen basura, pues también hay seinen basura. Indudablemente creo que el personaje que mejor trasfondo tiene en la obra es Zuma, ya que les puedo decir que cuando Momo se mete al diorama y lo conoce me fue aburriendo un poco el cómo van pasando todos los niveles del juego, pero pues debo de decir que cuando llegué hasta el momento en donde vi el pasado de Zuma, en donde prácticamente conecté totalmente con el personaje, prácticamente puedo decir que de todos Zuma es el que mejor trabajo de trasfondo tiene. Prácticamente hay momentos de su pasado que si te llegan al corazón. Eventualmente pensé que Gilly se quedaría con el mote del personaje metrosexual de la obra, pero pues al final el conde de Saint-Germain se quedó con ese mote. Igualmente con el personaje de la delegada, al principio se me hacía insoportable, pero pues poco a poco me fue cayendo mejor, aunque pues sinceramente creo que sea de los personajes favoritos del público. Si pudiera resaltar más momentos divertidos del manga, son las caras chivis, sobre todo las de Momo y las de Gilly, como por ejemplo cuando Gilly imita ser un ajolote, cuando quiere hacer reír a Bamora, o por ejemplo cuando él activa el mal de ojo. La verdad es que llegan a ser momentos muy divertidos sin que sea un humor tan guarro. Hay que decir que el anime cumple bastante bien, y ahora que se estrenó su segunda temporada hay que ver qué tal quedó, pero pues la primera temporada hay que decir que adapta de una gran manera el manga, aunque pues la verdad es que sí quitaron algunos chistes subidos de tono, pero igualmente lo solucionaron cambiando diálogos por unos no tan explícitos. El manga, la verdad es que al principio yo pensé que era un dibujo digital, pues a diferencia de otros mangas se nota un dibujo muy limpio, pero para mi sorpresa es un dibujo tradicional, así que por la limpieza de los dibujos creo que es un buen punto a resaltar. En cuanto a ya cómo son los dibujos, pues son buenos dibujos sin llegar a tener paneles deformes, pero pues tampoco voy a exagerar diciendo que el dibujo está al nivel de otros mangakas como Horikoshi, Takehiko Inoue o Yusuke Murata, porque pues sería una mentira. Simplemente diremos que el manga de Dandadan tiene la calidad de dibujo necesaria. Ya sea que quieras ver el anime o el manga, la verdad es que te recomiendo que veas el que más te llame la atención, y pues obviamente si te clavaste mucho con la obra pues creo que te vas a divertir mucho viendo tanto el anime como el manga, así que a Dandadan yo le daría de calificación unas 4, 5 estrellas de 5.